Vale, buenos días a todos chicos. Como habíamos quedado, la clase de hoy sería en diferido, pues porque la mayoría están en la práctica. Y el tema que yo les había prometido, pues que es un poquito más fácil de poder tener en cuenta así en diferido, sería el de la infografía. Recuerden que ustedes tienen que incluir dos infografías dentro del producto de la revista. Entonces, bueno, si nos remitimos un poquito a ustedes igual creo que lo han trabajado, simplemente aquí es aclarar un poco las tipologías y los elementos que pueden tener en cuenta o cuáles son los buenos elementos que se pueden trabajar en una tipografía, en una infografía. Entonces, bueno, lo primero que es una combinación de imágenes muy sintéticas, explicativas y fáciles de entender junto a textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. De hecho, pues la infografía cada vez está más presente en los medios digitales, pero si bien es cierto que la infografía ha tenido un gran segmento en el ámbito editorial, ¿no? Entonces, a partir de allí ha tomado más fuerza actualmente porque pues es más grato poder contar las cosas siempre no solo en bloques de texto, sino en una relación con las imágenes. Sin embargo, no es como los artículos que normalmente estamos diagramando, donde tengo un bloque de texto y donde me apoyo al lado en la retícula con una imagen. Acá se articula de una manera mucho más híbrida estos dos elementos, no tanto texto como imagen. Bueno, vamos a ver de dónde viene la infografía como tal. Dice, aunque dice los cuadros gráficos tienen una existencia que data de muchísimos años atrás, las infografías, ¿no? Del inglés que viene la etimología que sería de informational graphics, ha revolucionado el diseño y especialmente el periodístico y el editorial. Lo que habíamos hablado, la manera de presentar un hecho, una noticia, pues cambia mucho su impacto si yo lo tengo simplemente contado en bloques de texto o si lo puedo presentar o apoyarme en una infografía. De acuerdo con Richard Curtis, director de fotografía y diseño, dice que la gente lee los gráficos primero y algunas veces es la única cosa que leen. Esta premisa de Richard pues nos da a entender que justamente la gente es más perceptible a poder consumir este tipo de contenidos que cuando solo presentamos contenidos textuales o incluso una infografía puede llegar a tener más acogida que un artículo que no esté diagramado a forma de infografía, ¿sí? Bueno, las infografías son bastante útiles y esenciales para representar la información que es complicada y entenderla a través de puro texto. Si bien esa es una de sus funciones, pues no quiere decir que solo temas completamente complejos puedan abordarse. Con un simple de golpe de vista, eso sí, se puede entender hasta las cosas más complicadas y además son más fáciles de asimilar o recordar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Ahí, por ejemplo, tenemos el ciclo en esa infografía, sí, está en inglés, pero a grandes rasgos, sí, aunque no seamos muy buenos en el inglés, tenemos una jerarquía de elementos y con el título y las imágenes nos damos cuenta de que tiene una linealidad, que decir que sigue unos pasos y que es un ciclo. Entonces, a partir de ese, que se supone que es el ciclo de la construcción de un edificio, ¿no? Entonces, cómo empieza desde la idea y cómo se empieza a materializar incluso los papeles legales, como los comités que se tienen que organizar, cómo se toman decisiones, cuáles son los momentos que tienen que estar aprobados y finalmente pues ya nos vemos como en la mitad de la infografía, como por acá, que ya se empieza la materialidad o la concreción de la obra como tal. Luego ahí tenemos otras características, por ejemplo, bueno, presupuestos, cronogramas, imprevistos probablemente, y finalmente pues de cómo ya se entrega la obra al final. Entonces está en inglés, hemos leído simplemente como la jerarquía de elementos y gráficos que se nos presentan como para asimilar y recordar mucho más fácil la información que hemos venido diciendo en la clase. Bueno, cuando el objetivo es explicar, los diseñadores permiten que materias o contenidos muy complicados, ¿sí o no?, pues puedan ser mucho más gratos, que al de usar elementos verbales podrían sentirse muy pesados, muy engorrosos, pero acá cogemos y los alivianamos, ¿no? Pueden ser entonces comprendidas de manera mucho más rápida, mucho más entretenidas y sobre todo de una forma muy visual. Sin embargo, tenemos que controlar un poco también el formato respecto a la información. En este caso tenemos una infografía que pues, nos dice que es, ¿no?, el Imperio Romano de principio a fin. ¿Y qué pasa? Pues el Imperio Romano de principio a fin nos damos cuenta que tiene un chorrero de información, es decir, tiene una gran complejidad de información, por lo cual en ese formato, que sería en este formato digital en el que lo estamos viendo cada uno en sus pantallas, más si es en un celular, pues se nos dificulta mucho, no alcanzamos a leer más que por ahí algunos momentos que son muy
muy importantes, como son los cimientos, el auge, el principio y el principio del fin, que serían como los tres paradigmas grandes. Sin embargo, ya es difícil con todos los elementos, como que si me coloco ahí a ver muy detalladamente, como que alcanzo a percibir algo. Es muy grande. Probablemente esta infografía se pudo dividir en tres infografías con sus tres segmentos, o no es ideal para un formato digital. Pues aquí, o por lo menos como lo estamos viendo nosotros, no funcionaría. Necesitaríamos un espacio mucho más grande para poder asimilar tantos datos. Entonces sí puede haber infografías que son muy complejas, pero tenemos que tener cuidado con el formato donde lo van a leer nuestros usuarios. Bueno, la infografía entonces es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y las revistas para transmitir información clara. Recuerden que esto es importante ya que no solo se va a quedar en la entrega entonces de revistas, sino también pues posteriormente a su segunda entrega del periódico. Que sea asequible la información, que sea precisa mediante textos, imágenes, mapas, gráficos y todo tipo de iconos. Entonces ahí ya es la habilidad del diseñador que nos vamos a dar cuenta cómo puede empezar a generar una infografía. Si bien nosotros ahí tenemos un artículo que se está apoyando, ojo, no en infografías en este momento de acá, no sé si se dan cuenta, sino que se está apoyando en datos gráficos, ¿no? Entonces tenemos unas barras o tenemos unas líneas que nos empiezan a dar datos específicos con respecto a algunas cifras que podemos ver en una línea de tiempo. Esto no es una infografía, esto simplemente pues son la asimilación de datos en tipo, pues, bueno, diagramas que pueden ser de torta, de barras o de línea como lo estamos viendo acá. Entonces, esto no hace una infografía. Que sí, que estos elementos pueden llegar a ser parte de una infografía, sí es muy cierto. Este de acá, por el contrario, aunque sí es un mapa, la cuestión es que parece que no denota tantos elementos, pero si ya nos encontramos un poquito, pues está delimitado algo y nos está explicando algo respecto a algunas zonas, ¿no? Esto pues que es mucho más topográfico. Este sí ya tiene un poquito más de esencia de infografía, pero a la infografía se ve muy sencilla, es decir, esto más bien es un artículo apoyado en gráficos y no una infografía. Entonces tenemos que tener cuidado cuando ustedes presenten infografía y si realmente se le ha dado el tratamiento que es debido. Bueno, ¿cómo se compone? Entonces, pues las cosas que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que aunque el periodismo desde hace siglos ha desarrollado una inquietud para explicar la información visual, sí es cierto que se tienen que tener en cuenta el concepto de imagen, que sería la representación de algo sobre algún soporte plano, el manejo de ellas, bien sea a partir de ilustraciones, fotografía u otro tipo de gráficos, como también la cuestión de poder manejar iconos. Ustedes ya pasaron el semestre de señalética, donde alcanzaron a ver muy bien cómo se debería manejar los iconos, ¿no? Que mantendría la relación, la semejanza con el objeto, pero estos son súper sintéticos, es decir, nos segmentan información jugando un poquito con los paradigmas sociales. Entonces nosotros podemos tener una infografía que tiene imágenes pero que también tiene iconos. Normalmente pueden convivir juntos. Que se puede defender una solo con iconos, sí, pero lo más normal es que encontremos estos tres niveles. De hecho, sería lo recomendable, chicos, así que a tener muy en cuenta. Bueno, y la información. Entonces, cuando la información es muy complicada de mostrar, pues nosotros cogemos y alivianamos, ¿no? A veces decimos esto se va a ver muy engorroso y recurrimos a una infografía para que la información sea mucho más digerible. Bueno, ¿cuándo usarla? Acá nos van a dar como algunos tips, pero pues bueno, que la verdad es que es bastante extendido. Desde cuando el manejo de información de un proyecto, de un artículo, encontramos palabras o frases como presupuesto, plan, acuerdo, expansión, cronología de acontecimientos. Por ejemplo, o sea, si ustedes saben que dentro de los artículos puede aparecer algún tipo de concepto relacionado a algo como eso, por ejemplo, línea biográfica, el cómo, el qué, el cuándo o el dónde, también que se pueden dar de algún acontecimiento, pues se lo puede mostrar de una manera mucho más grata en infografía. Puntos clave, datos clave, futuro, pasado, cuando se juega con las líneas comparativas de tiempo, figuras, participantes, debates, pros, contras, quién es quién está cerca, las víctimas, los héroes, los catálogos, las fotos, los textos, la reorganización, perdón, el caso policial, las rutas de escape, el guión de crimen. Bueno, es que depende mucho de la naturaleza del contenido. De seguro que en la revista ustedes van a tener que decidir, bueno, mi artículo puede ser un artículo que sea solo una infografía, sí, puede ser, o puede ser un artículo que dentro de un segmento, si tiene información compleja, se apoye de la infografía para solventar su información. Bueno, pero por supuesto dice, no tendríamos que exagerar, no se trata de efectuar una infografía pues cada vez que tengamos esos términos, simplemente es en su contenido de la revista mirar
cuál es la temática que se presta más pues para poder generar una buena infografía. Bueno, entonces para eso tendríamos, ¿no? ¿Cuáles serían como las ventajas que tendríamos? Una buena infografía pues permite a nuestra audiencia consumir más información compleja en menos tiempo, es relativo. Son altamente viralizables a través de las redes sociales, entonces esto puede generar un impacto de consumo más masivo. Y como herramienta de aprendizaje, ojo, como cuando ya lo utilizamos como herramienta de aprendizaje, ofrece la oportunidad a nuestro alumnado de desarrollar funciones cognitivas de orden superior, como evaluar, analizar y representar la información. ¿Por qué? Porque se pueden contrastar datos mucho más rápido, se puede regresar de golpe de vista y revisar de una vez la información o contrastarla mucho más rápido. Bueno, para las empresas y las organizaciones, ojo que también es una forma de conseguir más tráfico en sus espacios en la red, así como para constituir, ¿no? O construir su marca, es decir, son una poderosa herramienta de marketing. Eso también pues, ahora tenemos la infografía que es como publicitaria, que en algunos momentos, pues, bueno, vamos a ver cuál es la tipología y ya le explicaremos un poquito más de cada una de ellas. Bueno, los principales tipos, entonces lo que digo, la tipología, lo importante de la clase es que no vamos a tener una receta secreta para decir, la infografía se hace de esta manera, no, eso ya es del diseñador, de cómo puede organizar todos estos elementos de los que estamos hablando. Sin embargo, sí que es importante que recuerden cuáles son la tipología para que puedan desenvolverse bien. Las infografías se pueden organizar según el objetivo que persiguen o la forma de presentación, ¿sí? Entonces, tiene como esas dos tipologías en su utilización como recurso o las ventajas que pretende obtener con ellas. Listo, según eso, entonces nosotros tendríamos la que es una infografía secuencial. Normalmente se representa una historia en pasos o etapas. Sirve para explicar paso de un evento, un hecho o un acontecimiento. Entonces, tenemos ahí una que es muy sencilla, es más con ilustración vectorial, con iconos y las horas en las que se ha desarrollado todo una actividad. En este caso es como un horario de una persona que tiene muy definida su horario y ha hecho una infografía de su diario clasificado en las horas. Entonces, bueno, es secuencial, ¿sí? Lo que digo, esto es muy básico. ¿Cuál es la cuestión? Que una infografía puede ser solamente secuencial como lo que vemos, pero normalmente lo que decimos van a terminar siendo mixtas. Luego tenemos unas de proceso. Entonces, una infografía de proceso, lo importante para ella es explicar un proceso de elaboración de un producto o de un proceso como tal, ¿no? O sea, es decir, explica cómo hacer tal cosa. Entonces, bueno, en este caso, tenemos, por ejemplo, el proceso de impresión en San Nicolás. Y tenemos una jerarquía asignada, tenemos imágenes, pero también tenemos el recurso vectorial isométrico para explicar cuáles son los momentos desde el 1 hasta el 11 y cómo realmente se hace ese proceso de impresión. ¿Quiénes son los actores involucrados? Sí, por ahí lo leemos muy fácilmente, que es el cliente, el diseñador, los proveedores, el impresor. Y cuáles son las dinámicas que tienen, ¿no? entre estos puntos. Entonces, y además tenemos una columna aclaratoria donde aunque se despega más de la infografía, apoya lo que su contenido, que serían los términos o acciones. Entonces, bueno, miren cómo también puede ser dentro de sus temáticas de las revistas hacer una infografía de procesos, que puede ser interesante. Bueno, cuando tenemos una infografía geográfica, esta también son bastante obvias, son bastante recurrentes. El objetivo de él es que normalmente tenemos un mapa, un croquis, donde se ubican un lugar donde ha pasado algo, donde ha acontecido algo. Entonces, y nos sirve para explicar de manera topográfica esos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, pues tenemos una que es de escenarios de vulnerabilidad antes del cambio climático en el territorio peruano. Entonces, bueno, tenemos un territorio, no lo desglosa allí. Y pues eso nos recuerda un poquito también a señalética, en cómo ustedes recuerden manejo de zonificación, cómo realmente entiendo que el mapa está distribuido, si ubicamos bien la información dentro del mismo, que no se vaya a perder información ni a taparse sobreponiendo elementos, porque puede pasar. Y lo importante acá pues es denotar que la persona se ubique en el lugar y las cosas que contiene dentro de él. En este caso pues se tiene como los códigos dentro de las tablitas que están alrededor de la infografía, donde aunque se ve esquemática, sí creo que se puede leer con continuidad. Bueno, luego tenemos una infografía que sería de característico, ¿no? Dice, este tipo de infografías describe aspectos fundamentales de un determinado objeto o producto. En este caso, hasta eso una característica pues, podría terminar siendo una publicitaria. ¿Cuál es la cuestión? Que cogemos y empezamos a desglosar
cuáles son esas características que tiene un producto o un objeto, no necesariamente comercial, y lo desglosamos. Entonces puede ser por cuáles son sus elementos, cómo está constituido, cómo es que funciona, los materiales por los que se compone en determinadas circunstancias, cómo reaccionan en determinados otros momentos. Entonces, esta pues, se ve una infografía muy pobre, así que tenemos que tener cuidado también de cuándo realmente amerita, ¿no? A generar una infografía de características, en este caso, pues, por ejemplo, que es el reloj. Luego tenemos una que, esta corre peligro, lo que decimos, que sería la infografía estadística. Y entonces ahí es cuando nos confundimos y no quiero que vaya a pasar con sus artículos. Cuando cogen y me colocan barras o diagramas de estadísticos y cogemos y me lo hacen pasar por infografía. Esta infografía, el problema es que tiene, como ustedes se dan cuenta, un resto de gráficos, ¿no? De estadísticos como tortas, barras, anillos o puntos de dispersión. Y a partir de ello, el problema es que tenemos un conglomerado más bien de estos gráficos que a la secuencia que yo debería leer. Entonces, también hay que modularnos, tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo puedo, si bien, o sea, estos datos estadísticos pueden ser parte de mi infografía, no tienen que tomar tanta relevancia para opacar, por ejemplo, la dinámica de lectura de la infografía? Entonces, en este caso, como que se siente muy opacada. Y además de que la jerarquía también se nos desdibuja mucho. Bueno, otra que son muy gratas serían las que son biográficas. En este caso, pues nos sirve para detallar la vida o obra de algún personaje que obviamente es reconocido dentro de nuestro medio o pues dentro del tema que estamos abordando en la revista. Y bueno, nosotros podemos describir la vida y obra o algún, pues, por ejemplo, algún segmento, porque no puede ser toda la vida, pero puede ser una parte importante de la vida de un personaje. Entonces, seleccionamos muy bien la información y tenemos que detallar, ¿no? Acá, pues, por ejemplo, creo que esta infografía está muy segmentada en dos momentos, son como el recorte de ilustración de las pinturas y los bloques de texto en las cajas de color. Entonces también se siente un poco forzado y además tiene una línea de tiempo. Entonces, bueno, como la línea de tiempo puede interrumpirse con estas flechas que se supone que empiezan en el flujo, en vez de ubicarme muy rápidamente, como que sentimos que nos perdemos un poco por aquí, como que llega, sale, llega hasta acá y luego paso acá, vuelve, tin y salta acá. Tenemos que tener cuidado cómo ubicamos todos los elementos realmente para darle esta secuencia a nuestra lectura. Bueno, luego tenemos una que es la científica. De hecho, esta es como una de las más antiguas o las pioneras, ¿no? Que a partir, dice, bueno, se encuentra en una de las publicaciones científicas o manuales técnicos. Sirve para divulgar conocimiento científico y es del tipo más antiguo de infografías, por lo que decía, pues se venía dando como dentro de las publicaciones científicas y era como un intento, pues, de explicar de una manera mucho más grata estos elementos dentro de la ciencia y a partir de allí nosotros pues empezamos a desarrollarla dentro de otros aspectos. Entonces la científica también es muy válida siempre que lo tengan dentro de sus temas en la revista. Y luego tenemos la periodística. Entonces estas sí, ¿no? Son aquellas infografías que sirven para representar un hecho noticioso. Entonces pues pasó algo y yo desarrollo no solo pues por ejemplo una línea de tiempo, sino cómo empezó, cuál es un punto de vista, en qué horario. De aquí ya, esta es una periodística, incluye bastantes elementos que me engloban todo el suceso en un golpe de vista. En este caso, pues, por ejemplo, miramos que es el accidente del tren de Alvia en Angrois y se hace una estructura, un análisis de las características en las que sucedió, como también por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, unas estadísticas de los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá en el balance de oficial de víctimas. Entonces, podemos a golpe de vista tener qué pasó con este tren, en qué situación y en qué línea de tiempo. Bueno, tenemos otras que están como diseñadores. Nosotros deberíamos tener o sacarle ventaja a esto, que es presentar proyectos, pero a través de infografías. Esto también cuando se presenta un proyecto, entonces, y no lo hacemos de una manera muy sosa, sino que presentamos una infografía diseñada justamente para sustentarlo, pues va a agradecerse mucho más por parte de las personas que están recibiendo esta información. De hecho, pues sería como el hecho de poder conectar más fácil a mi proyecto si ellos lo pueden entender de una manera mucho más grata visualmente. ¿Sí? Y bueno, tenemos la publicitaria, lo que decimos, bueno, esta imagen es súper vieja, pero ¿qué es lo que ya tenemos como tal? Está hecha justamente para distribuir y dar a conocer productos o servicios,
por parte de profesionales de una empresa a través de los multidisciplinarios medios que están a su disposición, tanto en formato físico como online. Entonces, pues lo que decíamos, la publicidad ha tomado este segmento y las marcas, pues, en este caso, pues que son como las características de este celular, pero pueden ser incluso compartidas, puede ser de un producto, pero también puede ser del valor de marca. Entonces, y dependiendo del grado de la marca en la que se encuentre, si está en lanzamiento, si está en crecimiento, si ya es una marca estandarizada, pues podemos manejar de manera mucho más amplia el concepto de marca, ¿no? En una infografía. Acá tenemos una que sería ya netamente corporativa. Dice que tratando de que el grafismo, el color y las formas sean características reconocibles y bien diferenciadas de cada empresa. Entonces yo cuando veo es lo que digo, si ya estas pues normalmente pueden tener dos enfoques. Una, que la marca ya es muy reconocida, pero cuando decimos corporativa normalmente puede ser también para el público interno. Entonces, bueno, cuando el público se considera que el contenido de la infografía le aporta valor, sin duda que genera un vínculo reconocible creando imagen y favoreciendo el engagement. Posible interacción o reconocimiento de marca. Entonces, bueno, marcas posicionadas se pueden dar el hecho de generar infografías un poquito más en ese valor de marca, en lo que ellos venden de manera emotiva, pero también pues puede ser la infografía corporativa como un canal interno para explicar cosas dentro de, por ejemplo, mis empleados o dentro de mi junta de accionistas, para explicar algunos momentos. Entonces sería como una infografía corporativa donde entiendo algunas cosas dentro de la empresa. Bueno, y tenemos una que es didáctica, una infografía didáctica. Las infografías científicas de cortes, plantas y secciones con gráficos y que muestran y ayudan a describir procesos de producción o enseñanza y utilizan algún producto y a comprender el funcionamiento de cualquier elemento. Entonces, estas que son didácticas, pues se dan cuenta que tienen bastantes elementos como de otras que hemos venido dando y se juntan. Entonces aquí ya como que decimos, cierto, esto tiene varios momentos, porque por ejemplo nos presenta, puede ser un objeto, un elemento, lo desglosamos, pero al mismo tiempo también nos describe un proceso que puede ser también de producción dentro de eso. En este, pues, por ejemplo, tenemos cómo ayudan las redes sociales. Entonces esto involucra varias cosas y varios actores. Y entonces, ¿cómo se desenvuelven? Está un poquito, bueno, no sé si ustedes saben como de dónde inicio y para dónde voy. Los puntos de arranque son importantes. Bueno, esta es una categoría muy, entre comillas, genérica, porque pues en realidad todas las infografías son informativas. Lo que está mal es como el título o como lo han bautizado. Pues, ¿cuál es la cuestión? Que una infografía informativa, en realidad, lo que pretende es que nosotros pues podamos tener un acontecimiento, ¿sí? Muy presente. Es decir, me va a describir, ¿no? Es lo que dice, la prensa escrita y online lleva utilizándola mucho tiempo, pero también se trata de un recurso continuo y crecimiento. Por ejemplo, las empresas y los profesionales lo utilizan para informar de eventos o reuniones, incluyendo mapas para que la persona pueda llegar muy rápido o localizaciones específicas para que la gente no se vaya a perder y pueda llegar muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso es informativa que nos dice que es el Startup Weekend y entonces aunque es una infografía muy básica, pues se supone que nos aclara eso, qué es el evento y además cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, desde el viernes, el sábado y el domingo, y cuáles son las actividades que tiene allí dentro de ella. Entonces, es más bien cuando dice informativa, pues más bien es como de un evento puntual. Y lo que les decía al final, pues en realidad todo esto simplemente nos ayuda para entender que una buena infografía pues puede tomar de todos estos elementos y generarse una infografía mixta. Entonces, puede tener rasgos combinados, mezclados y a partir de ello nosotros generar una mejor infografía. Entonces acá sí tenemos, por ejemplo, estadísticas, tenemos gráficos, tenemos por ahí algunos pictogramas, tenemos mapas y tenemos una línea de tiempo por ahí, tenemos todos esos elementos que conviven. Si bien se mira un poquito más grueso porque sí se nota que también es densa la información, es mucho más grata que tenerla en bloques de texto y nos hace una lectura mucho más fácil. Entonces, la recomendación, como les digo, es generar este tipo de infografías mixtas teniendo en cuenta cuáles son los elementos que pueden decir. Puedo hacer un proceso, puedo generar una línea de tiempo, puedo recurrir a algo topográfico. Ya depende del tema que estén abordando. Entonces, pues para allí vamos a resumir. Lo primero que tendríamos que hacer es escoger ese tema que nosotros vamos a tener dentro de la revista, en este caso, para decir cuál es el tema propicio, que es lo que decía, se apoya en una infografía o el artículo completo es una infografía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello para que desde por sí no vayamos a tener problema con que cojamos un mal pretexto para hacer una infografía.
Bueno, dos, tener en cuenta otra vez a nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque eso más adelante nos vamos a dar cuenta que va a definir cuáles son, una, la estética y el tono que va a generar. Entonces, cuando nosotros, bueno, acá también nos dice que tendríamos que ver la audiencia, pues para ver, por ejemplo, los formatos en los que se los va a consumir. Bueno, nosotros en este caso, pues tenemos algo más definido que sería la revista, y cada uno de ustedes, pues tiene que presentar los formatos. Bueno, con respecto a la información, este es el punto más engorroso dentro de la infografía. ¿Cuál es la cuestión? Que en realidad tenemos que tomar aquí hay un problema. A veces creemos que lo sabemos todo de un tema y como son temas de las revistas que se supone que son de su agrado, sí les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando hagan infografía. La infografía tienen que empaparse mucho de la información. Aunque creamos que lo sabemos todo, hay que revisar. Hay que revisar diferentes fuentes, pero aquí viene la cuestión que sean fiables, ¿sí? Entonces seleccionar o contrarrestar cuáles son las fuentes en las que nos estamos basando para que realmente tengamos una información fidedigna. Si no, nuestra infografía pues no va a valer mucho. Y otra vez aclaramos ahí, entonces hay que leerlo todo. Sabemos que a veces decimos como no, sí, pues me encontré esto que mucho más resumido. La verdad de una infografía es que al abordar el tema con mucha claridad, pues nosotros vamos a poder generar un mejor diseño, ¿no? Entonces, pilas con eso, pilas con poder leer todas las cosas y que no vayamos a tener incoherencias dentro de nuestra infografía o que tengamos un dato falseado. Entonces, mucho cuidado. Cuando ya tengamos definido eso, ya es el momento de definir esa estructura. Vamos bocetando, si quieren, en un alambre, ahí, cómo va a ser, o un pequeño boceto de cómo podría ser la estructura, cuáles serían los elementos que se destacan, cuáles tienen más jerarquía, cuáles no, y sería como nuestro esqueleto de la infografía. Una vez que tengamos eso, lo que les decía, tendremos que encontrar la narrativa, que sería de qué manera vamos a contar esa historia. Entonces puede tener un tono que sea muy infantil, muy serio, más de periodismo, que sea muy fidedigno, o puede ser más de entretenimiento, que hay algunas infografías que justamente nos cuentan cosas mucho más entretenidas. Entonces, tenemos que mirar consecuente a los pasos anteriores y en especial con nuestra actitud de marca y nuestro público objetivo, de qué manera pueden llegar estas infografías a consumirse en el artículo que estamos tratando. Bueno, luego identificar los problemas. Una vez que la historia ha surgido de esos datos en bruto, deberíamos contrastarla con la realidad. A veces parece un consejo obvio, pero no siempre se hace y en muchos casos los datos no son compatibles con la historia. Lo que sigue sería una discusión algo torpe. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos, reevaluar, mirar cuál es, entonces, por lo que decimos, ¿no? O sea, hay unos datos, pero si ese dato no fue fidedigno, pues ahí lo que dice es que se hace como una cocina de datos. En realidad, pues una infografía que tiene datos falseados, pues simplemente se descarta, o si ya lo llegan a tener en cuenta, pues podremos tener problemas. Bueno, a partir de allí, entonces el conocimiento, no limitarnos a solo control C, control V, sino realmente a generar un análisis para mirar cuáles son los datos necesarios, que no me sobre, que no me falte, pero realmente que se entienda lo que yo estoy diciendo. Eso sería en esta etapa cuando nosotros pulimos o depuramos la información que realmente debe ir en la infografía. Elementos que son clave, crear una jerarquía. Entonces sabemos, si tenemos dentro de un gran tema 3 segmentos en la infografía, como hemos visto en algunos momentos, y cuáles son esos puntos clave, cuáles son, y otra vez los priorizamos y luego decimos esto es lo más importante, tendré que tener más momento, cuáles son los elementos que entonces si tienen más van a estar apoyados con ilustración, con foto, o qué momentos van a estar clasificados con pictograma, que son más aclaratorios. Tenemos que tener cuidado con esas decisiones de jerarquía. Y consecuente a eso, pues ustedes ya cogen y le dan diseño y forma. Entonces, pues acá el diseñador hace un wireframe, ya decimos, listo, estos son mis temas, empezamos a bocetar, cogemos, empezamos a trasladar nuestras ideas al papel y pues recuerden, o sea, sí sería bueno que lo hagan primero de manera análoga para que después lo trasladen al vector. Entonces, tenemos el mapa de ideas ya muy claro y a partir de eso bocetamos, empezamos a definir cómo sería la lectura y los elementos gráficos y de texto que deben tener jerarquía. El formato, pues este ya lo tienen elegido. Recuerden que, bueno, aprovecho aquí para hacer un paréntesis. Recuerden que tienen que llevarme sus avances, chicos, siempre. No voy a recibir el checklist si ustedes no han pasado de algo tan importante como es la definición de formato. Para definir el formato como mínimo y para todos los demás momentos siempre traen como mínimo 3 propuestas muy diferentes. Pero mínimo, porque pueden llevar más.
En el formato llevan 3 formatos, es así, pero que sean físicos, es decir, llevan el papel así cortado en las medidas que son, en doble página, si quieren le dejan un espacio más o menos de 0,5 al lomo, y dentro de ese formato, para mirar cómo está la comodidad en nuestras manos de este formato, tendríamos que tener las medidas relativas, que en este caso serían primero las márgenes y después la retícula que ustedes proponen. Entonces, una vez que definamos uno de esos 3 formatos que tienen que diferenciar, ustedes dicen como que contemplo estos 3 formatos, con cuál nos vamos, lo vemos en clase, pero a partir de eso ya tienen los anchos de columna, porque si ya tendrían que tener márgenes y retícula, y en esa retícula, una vez definidos los anchos de columna, pues podemos empezar a elegir, por ejemplo, tipografías. Recuerden, en ese punto tienen que haber avanzado mucho con el naming, con el desarrollo de marca, para poder desglosar los elementos gráficos que van a tratarse en la revista. Revisen el checklist, por favor, siempre con... Vamos a escoger las tipografías sobre la mancha de los anchos de columna reales, los riegan en diferentes puntajes, desde probablemente del 10 al 13, pero también con puntos intermedios, entonces paso del 10 al 10.5, al 11, en una columna, en columna y media, en 2 columnas, para ver cuál es el comportamiento dentro de esos tamaños de columna, ¿sí? O hasta cuál puede llegar y se siente bien. Entonces, si es un ejercicio que es tedioso, por lo cual tienen que hacerlo, recuerden que ese checklist está dentro del el porcentaje de evaluación. Bueno, entonces escoger muy bien las tipografías, una paleta tipográfica que vaya acorde con las características. Recuerden primero, pues, ante todo, si ya tenemos una marca definida, pues va a ser mucho más fácil decidir cuál van a ser las tipografías. Le consejo es que puede ser la tipografía que se ha venido utilizando dentro de los textos, pero es cierto que recuerden que en las revistas pues podemos darnos un poquito más de versatilidad cuando nosotros trabajamos titulares o títulos de nuestros artículos. Entonces, bueno, cuidado con esas familias tipográficas que vayan a traer a colación a su revista. Y la paleta cromática, pues está ya un poquito más direccionada. Recuerden que si bien la identidad de la revista tiene, pues la revista tiene mucho color. Entonces, la cuestión es que dentro de la revista, la infografía adquiera esas características que destaquen el tema que estamos hablando. Puede ser una infografía muy corporativa, lo que decíamos, como puede ser una infografía muy divertida. Entonces, depende del tema que estemos tratando. ¿Sí? Y ojo con reconocer los elementos gráficos. O sea, si nos vamos a apoyar de alguna de imágenes como de iconos, recuerden depurarlos y que tengan también esa linealidad sintáctica y pragmática, para que nosotros entendamos que pertenecen al mismo idioma, ¿no? O sea, no quiero ver pictogramas como que cambian de forma, sino que todos los pictogramas pertenecen a la misma retícula, y que, por ejemplo, las imágenes también, o sea, si son súper hiperrealistas y otras no tanto, entonces tenemos que escoger muy bien las imágenes y cómo se alinean dentro de la forma en que yo lo cuento. No quiere decir que en algunas no puedan convivir elementos diferentes, pero, por ejemplo, los pictogramas sí tienen que estar alineados. Y si voy a utilizar diferentes niveles de imagen como fotografía, ilustración u otros, pues tengo que tener cuidado de cómo los manejo para que se sientan cómodos, ¿vale? Entonces, pues de ahí ya tendríamos que hacer como el perfeccionamiento y pruebas, pues mirar, recuerden que si se entiende, que una cosa es que nosotros como lo miramos, preguntarle a alguien si cuando la lea le queda claro la información, si se perdió en algún punto o hay algo que no queda claro, y a partir de eso pues ya tendríamos el hecho de liberar nuestra infografía al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sería el hecho de publicarla? En este caso, pues esto va a estar indexada dentro de nuestras 140 páginas. Recuerden que 100 son de contenido, entre esas estarían las infografías, que pueden ser una infografía doble página, bueno, eso ya depende de la naturaleza de la información, pero no pueden ser muy sosas. Entonces, sí les recomiendo, por favor, busquen referentes, dependiendo del tema que ustedes tengan, como para poder apoyarse en la resolución de su revista. Pila, digan, ojo, recuerden, no al plagio. Esto ya hemos tenido este tipo de problemas, se han abierto procesos disciplinarios, así que evítense ese dolor de cabeza. Vale, chicos, entonces, pues eso sería la clase por el día de hoy, que es la clase del jueves. Espero que la vean todos y nos vemos en clase, pero por favor, ya todos llevando sus avances, porque necesitamos generar cuanto antes posible este primer corte y avanzar con el corte de periódico. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase, chicos.